Sentada en casa, en su cama, la chica protestaba mucho, sin entender la elección amorosa de la protagonista, porque la protagonista, Cornelia, en su historia favorita, salía con Lennox, no con Ertain. Aunque Ertain estaba arreglado, la heroína seguía sin tener una relación romántica con él. En un mundo romántico dominado por hombres apacibles que se dedican por completo a sus novias, La trampa del tiempo es una comedia romántica con atractivos personajes masculinos. Los errores de los personajes masculinos provocan malentendidos, confusos triángulos amorosos y otros giros inesperados de la trama. A todo ello le sigue un lamentable clímax que culmina con el aborto de la protagonista. La chica que ha perdido a su hijo en la cama exige el divorcio, y el hombre cae de rodillas como si no fuera a volver a verla. Esta escena atrapó tanto a la niña que no se perdió ninguna secuela y leyó todo lo relacionado con esta historia. Entonces Cornelia tuvo que construir un muro inexpugnable frente a su ex marido, y él, lleno de salvaje arrepentimiento y devoción, debe superarlo. Aunque la protagonista de la historia ya aceptó la declaración de amor de Lennox, pero la chica todavía tenía la esperanza de que al final se reuniría con Ertain. Pero esto no sucedió, y Cornelia tomó, y de hecho se casó con Lennox. La muchacha sabía que eso no podía herir sus sentimientos. Cuando fue a los comentarios, estaba segura de ello, porque los demás también estaban locamente disgustados. No entendían en absoluto qué sentido tenía este final. La chica tampoco podía aceptarlo y se quedó callada, así que escribió comentarios furiosa. Escribió un total de 10 comentarios enormes y estaba realmente cansada. Pero de repente recibió una alerta en su teléfono que anunciaba que esta historia tenía una actualización del autor. Esto sorprendió a la chica, así que entró a leer la actualización. Allí el autor explicaba que le parecía mal terminar la trampa del tiempo así, por lo que prometía intentar escribir un final alternativo en el que el protagonista escogiera a otro personaje. Obviamente la chica se alegró de ello, pero también el autor le advirtió que el cambio de la historia le llevaría un poco más de tiempo, porque tendría que perfeccionar la estructura del libro, el desarrollo de las líneas argumentales y cosas por el estilo. Pero el autor quiere hacer todo lo posible para satisfacer las expectativas de sus lectores. La chica se dio cuenta de que el dinero gastado en esta historia, que creía tirada a la basura, en realidad se justificaba por sí mismo. También estaba locamente satisfecha de lo influyente que era el fanservice de este autor, porque su opinión se tenía realmente en cuenta. Pero el autor también advirtió que a otro de sus lectores que le gustaba Ertain quería hacerle un regalo. Y entonces la chica se dio cuenta de que ahora todo estaba realmente bien, pues no quedaba ni rastro de resentimiento en su alma. Así que con tan maravilloso estado de ánimo, decidió irse a la cama a descansar. Esperaba que el replanteamiento de la historia saliera cuanto antes, pero cuando abrió los ojos por la mañana, no se dio cuenta de la extraña sensación que la atormentaba. Entonces, se dio cuenta de que estaba acostada con un hombre. No entendía cómo podía haber sucedido esto, y quién era ese hombre, y cómo había entrado en su casa. Sospechaba que podría tratarse de algún ladrón o atracador, pero era poco probable que cualquier atracador hubiera podido entrar en su casa y dormir tan plácidamente. Tampoco entendía por qué aquel tipo era tan guapo. Pero entonces la chica se dio cuenta de su error. Incluso a primera hora de la mañana, aquel pelo plateado brillaba místicamente y no tenía ni una pizca de descuido. Además, este tipo tenía una mandíbula bien definida, cejas rectas y una nariz precisa. Incluso sus pestañas brillaban a la luz de la mañana, reflejando los rayos del sol, y tenía unos labios carnosos de color escarlata que relucían maravillosamente. Todo esto bastaba para que saliera en las páginas de al menos una revista de moda. Pero ni siquiera eso era tan importante, porque la chica quería saber qué estaba pasando. Y cuando miró a su alrededor, se quedó aún más sorprendida, porque la habitación no era la que ella habitaba, ni en la que se había quedado dormida. Así que sospechó que probablemente se trataba de un secuestro. Pero entonces se fijó en su pelo, que era de un color completamente distinto al suyo real. Pero mientras ella estaba en estado de shock, intentando comprender lo que había pasado, el misterioso y apuesto hombre se despertó y, abrazando a la chica, la acercó más a él,
El chico se sorprendió de que se despertara tan pronto, porque pensaba que la chica se despertaría hacia el mediodía, ya que durante la noche, después de la cuarta vez, se quedó dormida como si hubiera perdido el conocimiento. Y entonces la protagonista, insanamente torpe, no se dio cuenta de lo que pasaba y de quién tenía delante. Pero el chico no le dio tiempo a pensar. Se alzó sobre la chica y le explicó que, como ambos ya estaban despiertos, podían repetir el maratón de nuevo, y esperaba que la chica no rechazara su oferta. La protagonista se dio cuenta enseguida del grave error que estaba cometiendo aquel tipo, porque ni siquiera tuvo tiempo de entender todo lo que estaba pasando. Pero de repente, oyó una voz que le recordó que se había entregado un regalo especial al lector que más apreciaba a Ertain. Y cuando pensó en ello, la protagonista se dio cuenta de que el tipo que tenía delante no había oído esa voz misteriosa, y empezó a recordar lo del regalo especial para el lector. Recordó el mismo mensaje que había leído antes de su sueño, y fue entonces cuando por fin se dio cuenta de lo que estaba pasando y adivinó que se había convertido en la protagonista de la historia, Cornelia. La protagonista de La trampa del tiempo, llamada Cornelia, es una chica que fue abandonada al nacer, una huérfana. Por lo general, las niñas bonitas sin familia tenían un destino duro, pero afortunadamente Cornelia tuvo la suerte de nacer con un don mágico, así que usándolos ya podía vivir una vida bastante buena. Gracias a su trabajo a tiempo parcial, la chica fue a un baile de máscaras, a donde la envió una dama aristocrática, con la que se hizo muy amiga gracias a su trabajo. En este baile de máscaras, Cornelia se comportó con discreción y trató de huir, ya que todo aquello le era ajeno. También tuvo que dominarse y beber alcohol para librarse de la persistente atención del hombre que la acompañaba. Pero el alcohol mezclado con afrodisíacos puede ser muy peligroso. Este villano, cuyo nombre no se menciona, se rió de la chica e intentó robarla. Pero en ese momento un hombre le quita el alcohol y se bebe el resto, ahuyentando así al villano. Y este hombre se convirtió en el futuro amante de Cornelia. Estaba más lleno de arrepentimiento que ningún otro. Este hombre que ocupa el primer lugar en popularidad en la historia de La trampa del tiempo, Ertain. Después de lo ocurrido, Ertain arropa a la asfixiada chica en una habitación vacía. Dejando a la chica sola, está a punto de abandonarla, pero los efectos inesperados del polvo comienzan a hacer efecto en él también, y ambos sintieron ese deseo desconocido. De vez en cuando una chispa pasaba entre ellos y al final les esperaba una noche muy interesante. Y ahora en la historia, este mismo hombre que ella amaba estaba frente a la heroína. Pero ella estaba confundida por el hecho de que en la historia original se suponía que ella despertaría primero y huiría. Como lectora desde hacía mucho tiempo, la chica sentía que debía seguir el original, pero todo estaba ya estropeado cuando Cornelia intentó volver en sí. Ertain besó suavemente a la chica y luego se tumbó sobre su pecho. Y entonces, conmocionada por lo que estaba ocurriendo, la heroína empezó a recordar que hasta ayer su heroína ni siquiera había cogido la mano del chico, por lo que la chica no sabía cómo comportarse ahora. Se dio cuenta de que tenía que parar o sería demasiado tarde, así que no podía ir demasiado lejos en esta relación. Cornelia detuvo a Ertain, pidiéndole que esperara un poco. Después de besar suavemente a la chica, Ertain se inclinó sobre su oreja y le prometió que haría algo bonito por ella para mejorar su humor. La heroína se dio cuenta de que ya no era la misma persona con la que Ertain solía pasárselo bien. Pero si él seguía susurrándole tales palabras al oído con su agradable voz, y sin embargo, con una cara tan despreocupada, no podría contenerse. De hecho, en La trampa del tiempo había a menudo descripciones de lo experimentado que era Ertain con las chicas, y al leerlas, la heroína se sentía muy feliz, porque le gustaría tener un hombre tan experimentado. Pero ahora la chica se convenció de que tenía que dejar de pensar en ello cuanto antes, porque estaba rompiendo la trama. La heroína empezó a recordar el himno nacional para distraerse, pero fue inútil, porque ahora vio delante de ella a un joven guapísimo que parecía querer llamar su atención. Y entonces Cornelia empezó a pensar si tenía que comportarse como en la historia original, porque aunque huyera, Ertain la encontraría 4 días después. Cornelia huye durante toda la historia, y Ertain la atrapa y la lleva de vuelta a la mansión de la familia ducal.
Así que si actuaba según la historia, seguiría volviendo a la casa donde empezó todo. Ella pensó que era lo mismo que no irse. Sobre todo porque la diferencia en los pocos días que tiene que estar fuera solo la notaría alguien que supiera cómo eran las cosas en el original, como la propia heroína, pero los demás nunca notaríamos la diferencia. Ertain explicó entonces que si Cornelia no le contestaba en 10 segundos, tomaría su silencio como consentimiento. Entonces empezó la cuenta atrás. Finalmente, en los últimos segundos, la avergonzada chica cogió la mano de Ertain y él la miró con una sonrisa. Y con ternura en los ojos le explicó que había hecho una buena elección. Después de todo lo que había pasado, la chica reflexionó que aquel era el momento y el lugar adecuados para ella, y que por eso había aceptado pasar un tiempo con Ertain. Después de eso se removió y empezó a mirar a su alrededor al dormido y agotado Ertain, dándose cuenta de que, después de todo, él había cumplido su palabra y la había hecho sentir bien. Cornelia recordó el día de ayer y su estado de ánimo cuando se había enterado del acuerdo del autor para reescribir un poco la historia. Ya entonces se había sentido feliz, pero ahora todo era realmente excelente, por lo que no pudo contener las lágrimas de felicidad. Pero en ese momento Ertain se despertó y comenzó a levantarse y vestirse, y explicó que necesitaba ir a tomar una ducha. Después de eso, le gustaría hablar con Cornelius un rato. Cuando Ertain se fue, la chica solo tenía una idea en la cabeza: tenía que escapar. Inicialmente fascinada por Ertain, pensó que la historia original no le concernía, pero ese no era el caso. Incluso ahora no era demasiado tarde para escapar. El corazón de la futura pareja se llenaría de malentendidos y se convertiría en un abismo que se llenaría de maldad. No tenía a nadie que la apoyara. En la novela, Ertain, siendo una excelente arquera, tenía una sensibilidad muy alta, así que la muchacha se vistió con cuidado para no hacer ningún ruido innecesario. Y también con cuidado, sin ponerse siquiera zapatos. Además, Cornelia aún necesitaba algún tiempo para acostumbrarse a su nuevo cuerpo y a las nuevas reglas de este mundo. Y también tenía que planear qué hacer a continuación. A veces también tenía que deshacerse de variables que pudieran cambiar la historia original. En cuanto Cornelia salió al exterior, se dio cuenta de que el sol estaba casi en su cenit. Sorprendentemente, Cornelia se dio cuenta de que los recuerdos de la heroína original habían desaparecido casi sin dejar rastro, pero en cierto modo acaba de darse cuenta de dónde vive, así que decidió volver a casa. En cuanto entró en su casa, exhaló un suspiro de alivio, al darse cuenta de que, después de todo, estaba viva. Pero al echar un vistazo a la casa de Cornelia, se dio cuenta de que tenía serios problemas de dinero, porque la casa estaba un poco vacía. Cuando la heroína se tumbó en la cama, se dio cuenta de que esta era como una cama de piedra. Pero decidió dejar este tipo de trifulcas para más tarde, porque ahora tenía cosas más importantes que hacer. A saber, la chica pretendía cambiar el final de la historia que había escrito el autor. La heroína se dio cuenta de que la razón por la que la autora la había trasladado al cuerpo de Cornelia era que necesitaba hacer de La trampa del tiempo una novela propiamente dicha sobre un hombre arrepentido. Y cuando la heroína se dio cuenta de ello, tal verdad se convirtió para ella en una sagrada y noble revelación de lo alto. Pero en cualquier caso, fueran cuales fueran las intenciones de la autora, la heroína iba a hacer las cosas a su manera, tras lo cual la heroína se sentó ante su escritorio, dándose cuenta de que ahora estaba creando un acontecimiento para otros lectores que preferían a Ertain. Pero si ese era el caso, entonces, como la amante más devota del personaje, estaba definitivamente a la altura de la tarea, aunque le preocupaba que pudiera ser demasiado duro para algunos lectores. Al final, desde el momento en que se inició la cadena lógica, la heroína no podía ser detenida y no debía haber ninguna interferencia, porque la chica estaba decidida a pensarlo todo. Por lo que recordaba, Cornelia, que había huido tras pasar la noche con Ertain, fue sorprendida por el propio duque, que fue en su busca. Regresan juntos a la mansión del duque tras los rumores de que Cornelia ha concebido un hijo con el duque, pero los aristócratas locales no están contentos con ello, porque no les gusta Cornelia.
Todo porque Ertain tenía una amiga de la infancia llamada Rebecca, con la que habían hablado previamente del compromiso. A pesar de que el papel masculino principal y pertenecía a otro hombre, pero la heroína parecía casi perfecto, pero el chico parecía casi perfecto, por lo que le gustaría encontrar algunos de sus defectos. En la familia Ertain era un montón de gente, así como una amiga de la infancia que confiaba en Ertain, pero resultó no ser muy buena persona. Pero Ertain se dio cuenta demasiado tarde de que la gente que le rodeaba y la amiga eran en realidad una auténtica basura. Y por eso todos los remordimientos de la vida de Ertain fueron causados únicamente por los errores de quienes le rodeaban. La chica también recordó otro incidente, antes de que Cornelia sufriera un aborto espontáneo. Pero de repente la heroína se emocionó y se preguntó si ya estaría embarazada del hijo de Ertain. En el original, Cornelia no se quedó embarazada después del baile, pero aún así, la heroína, ya la trama había cambiado un poco esta mañana. Pero intentó consolarse con los pensamientos de que no podía ser y las cosas no podían estar pasando tan rápido. Mientras alguien la vigilaba en casa, Cornelia pensaba en la enfermedad de Ertain. Debido a las peculiaridades de su cuerpo, el chico era casi infértil. E incluso después de muchas noches juntos, había muy pocas posibilidades de concebir un hijo. Cornelia sabía que tenía que elegir su propio camino y se preguntaba si esta vez debería actuar como la heroína original. La heroína también necesitaba pruebas sólidas que cambiaran la confianza de Ertain en Rebecca, pero de repente oyó que llamaban a la puerta, así que fue a abrir. La heroína no recordaba que Cornelia tuviera invitados a esas horas. Pero en cuanto quiso abrir las puertas, el hombre las abrió de un manotazo con rabia. Luego se acercó a la muchacha y la agarró. La heroína empezó a preguntarle quién era. No podía reconocerlo, pero él no respondió a sus preguntas y la agarró con más fuerza. La llamó rata y empezó a tirar de ella por la ropa hacia él. El hombre se rió de que Cornelia creyera sinceramente que no la encontraría tras una puerta cerrada. Pero era evidente que Cornelia no reconocía al hombre, así que le exigió que se presentara y la dejara marchar. El hombre se quedó estupefacto al oír que Cornelia no se acordaba de él. Pensó que podía estar delirando y le recordó que se había vuelto a olvidar de pagar las facturas de este mes. Y las facturas vencían ayer. Y fue entonces cuando la heroína recordó por fin en qué consistían los hechos y quién era ese hombre. Ese hombre era Jeffrey. Era uno de los cobradores de deudas del sultán y había estado trabajando en la calle. Este hombre maleducado siempre estaba empujando a Cornelia y siendo insanamente despectivo e intimidándola. Y después del baile, la razón por la que Cornelia huyó con tanta prisa fue el soborno que tuvo que darle. Pero Geoffrey sugirió con una sonrisa que tal vez Cornelia guardaba silencio, porque quería por fin aceptar sus condiciones y convertirse en su chica. Pero de pronto su mirada cambió al apartar el cuello de la ropa de Cornelia, y entonces se fijó en el moratón que había aparecido, dejado por Ertain, y arremetió contra la heroína, diciéndole palabras soeces y deseando castigarla por su traición. Pero en ese momento apareció su adorado Ertain para defender a la muchacha y detuvo la mano de Jeffrey. Jeffrey no entendía de qué tipo se trataba, y Cornelia no podía comprender cómo, en general, Ertain había llegado tan rápido. Al fin y al cabo, en el original deberían haber pasado 4 días enteros. También se preguntaba cómo la había encontrado Ertain. Jeffrey aconsejó a Ertain que dejara de meterse en los asuntos de los demás y siguiera su camino, porque era estúpido que un tipo diera la cara por una chica que ni siquiera sabía quién era Jeffrey. Así que advirtió a Ertain que se marchara antes de decírselo al sultán. Pero Ertain rompió tranquilamente el brazo del hombre, retorciéndoselo bruscamente y poniéndolo sobre la mesa. Luego, con un simple empujón, arrojó a Jeffrey de la casa de Cornelia a la calle. Volviéndose hacia la muchacha, le explicó que había tardado más de lo previsto en encontrar a Cornelia, pero aún así, había venido a buscarla, y se preguntó por qué se había escapado. Cornelia no supo qué comentar al respecto, pero a Ertain le molestó mucho que Cornelia hubiera estado fingiendo todo el tiempo que se lo estaban pasando bien y que a ella le parecía bien. Pero al parecer le odiaba,
tanto que estaba dispuesta a huir. Cornelia se sorprendió ante esta suposición e intentó explicarse, pero el disgustado Ertain no quiso escucharla porque no importaba, porque eso no cambiaba el hecho de que quería llevársela con él. Acercándose y ajustándole suavemente el cuello del vestido, Ertain le explicó a la muchacha que quería que fuera a su casa. Entonces la tímida heroína le preguntó por qué le había elegido a él entre todos los demás, y acercándose, Ertain sugirió que tal vez Cornelia pensara que era por la noche que habían pasado juntos. Pero para Ertain no había sido una noche cualquiera. No tenía sentido negarlo o guardar silencio, así que admitió sinceramente que no quería a otras chicas. Está claro que Ertain no se dejó engañar por el comportamiento de Cornelia y comprende que la chica que huyó no quiere estar con él. Pero también le explicó que habían mantenido relaciones sexuales sin protección y que, por tanto, Cornelia podía estar embarazada de él. Y la sangre de Ertain era preciosa, tanto que prácticamente no tenía precio. Así que a partir de ese momento, deseó entregar a Cornelia toda para él. Finalmente llegaron al ducado, y entonces Cornelia pensó durante mucho tiempo en lo complacida que estaba con lo que ocurría a su alrededor. Aunque su regreso con el duque se produjo antes de lo debido, la presencia de la heroína en el castillo es una acción que se ajustaba al canon. De hecho, Cornelia se sintió insanamente avergonzada al pensar que podría seguir estando con Ertain. También recordó sus fuertes palabras de que quería estar con ella, y esas palabras hicieron que el corazón de la heroína se estremeciera. Ella realmente quería seguir estando con Ertain, pero ahora era el momento de ocuparse de cosas más importantes, a saber, prepararse para su futuro más feliz juntos. Cornelia también empezó a reflexionar sobre el hecho de que ya tenía el plan básico trazado antes de que llegara Ertain, y la comprendía. Solo quedaba prepararse para los acontecimientos que estaban escritos en el plan, pero le preocupaba que la trama ya hubiera cambiado. Pero entonces llamaron a la puerta de la habitación donde estaba sentada la heroína, y entonces, exhalando silenciosamente, Cornelia se recordó a sí misma que tenía que comportarse como en el original, así que hizo un gesto a la persona que venía para que entrara. Era una doncella que hizo una reverencia y explicó a Cornelia que su amo quería invitarla a cenar. Y ella aceptó, y así comenzó el principio de su plan. Era un plan para cambiar el final de la trampa del tiempo. Caminando por los pasillos con la criada, Cornelia se dio cuenta de que había demasiado silencio y, al parecer, no había parientes ni otras personas en la casa en ese momento, así que tuvo mucha suerte. Por fin llegaron a la habitación indicada y Cornelia vio el comedor, que realmente la encantó, pues estaba bien decorado y amueblado de forma costosa. Entonces la doncella acompañó a Cornelius a su sitio en la mesa y después apareció también Ertain en el comedor. La avergonzada muchacha se fijó enseguida en lo bien que le quedaba al muchacho aquella camisa. En su opinión, siempre estaba impresionante. Pero además llevaba un traje de aspecto muy atractivo que resaltaba bien sus pectorales. Todo quedaba aún mejor con un botón desabrochado. La heroína también empezó a soñar pensando que si desabrochaba 2 botones en lugar de 1, entonces a la belleza espiritual de este joven se añadiría definitivamente su belleza exterior y parecería aún más atractivo. Pero de repente, al notar su atenta mirada, Ertain le explicó que si Cornelia se sentía incómoda, él podría no acudir al comedor mientras ella comía. La chica, incómoda, empezó a explicar que todo estaba bien y que él no debería haber hecho eso. Entonces Ertain le preguntó a la chica si le gustaba la comida. Tras responder a las preguntas de Ertain, la heroína se dio cuenta de que una de las primeras cosas que Cornelia dijo tras llegar al castillo fue una pregunta clave sobre cuándo podría volver a casa. El chico le explicó que su regreso dependería de la propia Cornelia y que ella no entendía de qué le estaba hablando. Pero Ertain le explicó que si la chica no estaba embarazada de él, podría volver a su casa si así lo deseaba. Cuando Cornelia comprendió la situación, Ertain sugirió que fueran a la habitación donde se alojaría la chica. Ella no entendía de qué se trataba, así que se levantó de su asiento entusiasmada, diciendo que tenía que terminar y ultimar su plan. Pero Ertain le explicó con calma que Cornelia había cambiado de habitación y que, hasta que la nueva estuviera lista para ella,
tendría que compartir una habitación con él. Y entonces, Cornelia se dio cuenta de que ya no había forma de escapar. Y por alguna razón, a la heroína le pareció que esta situación nunca había ocurrido en la historia canónica. Cornelia se dio cuenta de que ella misma había decidido abandonar el curso original de la historia porque necesitaba cambiar el final. Pero aunque todavía no había hecho nada, todos los acontecimientos habían cambiado tanto que empezaba a dar miedo. Intentó convencer al duque de que debería haber ido a su habitación, pero él se dio la vuelta y le explicó que se llamaba Ertain y le pidió que a partir de ahora la niña le llamara por su nombre de pila. Entonces, una asustada Cornelia se dio cuenta de que, en el original, Ertain no debía ser presentado hasta 24 horas después. Y este tipo estaba rompiendo claramente la trama. La cogió de la mano y la llevó lejos de su habitación. Y mirándolo, Cornelia pensó que Ertain era locamente encantador y adorable. Así que estuvo de acuerdo con Ertain y le prometió que no huiría y que lo llamaría por su nombre, y también le pidió que no se diera tanta prisa. Pero ella no cree que eso perjudique mucho la trama. En cualquier caso, no importa dónde duerma o cómo se desarrolle la trama, después Ertain debe anunciar a todos los de alrededor que quiere tomarla como esposa. Tras lo cual, la chica que está detrás del comportamiento de Rebeca amontonará todo tipo de burlas y abusos contra la heroína. Así que la heroína tuvo que enfrentarse a esto de antemano e idear algún tipo de plan. Cuando llegaron a la habitación de Ertain, este se dirigió tranquilamente a su escritorio y le explicó a la heroína que, hasta que tuviera su propia habitación, podía quedarse aquí y tratarla como si fuera suya. Entonces Cornelia entendió que si iba a vivir en la habitación junto con el señor Ertain, entonces también dormirían juntos. El chico se sorprendió por esta pregunta y explicó que le interesaba el contexto de lo que se estaba hablando. Entonces la chica le explicó que se refería a que pasarían las noches juntos y harían todo tipo de fechorías. Al acercarse a ella, Erteinu se convenció de que, después de todo, el incidente de la noche anterior no era lo más deseable para Cornelia. Ella, excitada, trató de explicarle que no quería decir nada de eso, pero el chico tranquilizó a la muchacha explicándole que ya se habían acostado juntos y que, como consecuencia de ello, Cornelia podría estar llevando a su hijo bajo el corazón. Así que quería saber si habría algo nuevo o incómodo en su convivencia para Cornelia. De hecho, Ertain disfrutaba haciendo llorar a Cornelia como lo había hecho esta mañana, pero él no era una basura que detuviera por la fuerza a las chicas y las obligara a estar en su compañía. Después de hablar y explicarse, dio un paso atrás, dándose cuenta de que lo más probable era que Cornelia quisiera lavarse y arreglarse después del viaje. Así que quiso llamar a las criadas. La muchacha, agitada, explicó que no necesitaba criada, pero Ertain le explicó que eso era normal y que a la muchacha se le asignarían criadas no solo para bañarse, sino también para todo lo demás. Una contrariada Cornelia le recordó que no iba a huir, por lo que no necesitaba criadas. Entonces Ertain, sonriente, le explicó que si el problema era que a Cornelia no le gustaba tener una criada, entonces podrían bañarse juntas. La muchacha, enloquecida, se dio cuenta de que no debía ceder a tales tentaciones del joven, así que, avergonzada, empezó a marcharse, mientras él cogía la campanilla y la hacía sonar para llamar a las criadas. En cuanto llegaron, Ertain explicó a las muchachas que su invitada necesitaba tomar un baño caliente y relajarse. Entonces ellas se inclinaron, aceptaron la orden y comenzaron a sacar a la heroína. Cornelia se dio la vuelta, mirando al chico, y este sonrió y le explicó a Cornelia que si cambiaba de opinión en cualquier momento, podía llamarle en cualquier momento, incluso cuando se estuviera bañando, y él estaría encantado de bañarse con ella. Y entonces, la avergonzada heroína se dio cuenta de que si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera Ertain, era probable que esas palabras desde fuera hubieran parecido una especie de acoso. Pero ahora, para la heroína, era una frase increíblemente romántica que le hacía palpitar el corazón. Al ir al baño, trató de convencerse de que tenía que dejar a un lado todos sus sentimientos y dejar de ceder a los intentos de seducción de Ertain.
aunque era increíblemente difícil para la heroína mantener la calma en su compañía. Pero tenía que resolver el problema principal lo antes posible, y entonces podría disfrutar de una inolvidable luna de miel con su amante. Finalmente, cuando se hubo aseado y regresó a su habitación, Eirtain la miró atentamente y le explicó que necesitaba tumbarse y descansar un poco. Entonces ella se tumbó en la cama, dándose cuenta de lo ancha y blanda que era en comparación con la cama de su casa. Y mirando a Eirtain, la chica se dio cuenta con tristeza de que él se dormía todos los días en aquella enorme cama completamente solo. Aunque no parecía el tipo de hombre que dormía mucho, Eirtain pertenecía a una familia noble. Era un honorable comandante de los caballeros imperiales, así como un espadachín que iba más allá del trabajo duro. Era un hombre que no tenía 24 horas en un día, pero gracias a la magia que desbordaba el cuerpo de Eirtain, en solo un par de horas de sueño estaría totalmente recuperado. Además, un adicto al trabajo tan incorregible también tenía la fuerza de hacer llorar a las chicas por la noche. Por eso a la heroína le parecía una locura. Eirtain era, en su opinión, el personaje masculino perfecto, aunque le daba mucha rabia que el autor hubiera convertido a Eirtain en un personaje secundario. A la heroína le gustaba todo de aquel tipo, incluso la forma en que se desabrochaba tranquilamente los gemelos y se arremangaba las mangas. Le resultaba muy duro mirar sus brazos fuertes y musculosos sin poder tocarlos. Pero aún así la chica se obligó a calmarse, dándose cuenta de que ahora necesitaba irse a dormir cuanto antes para que mañana fuera un nuevo día. La chica se despertó por la mañana y encontró a Eirtain sentado en su escritorio. Le sorprendió que el chico no estuviera durmiendo, pero él le explicó que el problema era la cantidad de trabajo que tenía que hacer. Entonces recordó que hoy era el día en que Eirtain quería anunciarle que se casaría con ella, así que tenía que estar preparada para que él lo dijera. Entonces Eirtain llamó a las criadas a la habitación y les dirigió una mirada severa y les explicó que hoy todo tenía que salir a la perfección. Inmediatamente aceptaron la orden y miraron a la heroína y empezaron a pensar qué hacer con ella. Y cogiéndola se dieron cuenta de que primero tenía que bañarse y después elegir sus trajes. Pero de repente, una de las criadas se fijó en el cuello de la heroína y se dio cuenta de que algunos de los vestidos tendrían que ser retirados del armario. Debido al moratón que tenía en el cuello, no se los podía poner. Entonces, mirando su marca, Cornelia no entendía por qué le parecía que la marca era más brillante que el día anterior. Tras lo cual las criadas le quitaron las gafas a la heroína, explicándole a Mistress Cornelia que tenía unos ojos increíblemente hermosos. Intentaron convencerla de que sería mejor para ella quitarse las gafas y caminar sin ellas. Pero ella explicó tranquilamente que no lo haría, que no veía muy bien sin las gafas. Finalmente, tras terminar con todos los trajes y maquillarse y peinarse, Cornelia fue liberada de nuevo en la sala, donde fue llevada ante Eirtain. Después de mirar a la chica, el tipo avergonzado le explicó que le quedaba muy bien el conjunto, pero que le molestaba no poder ver la marca que había puesto en el cuerpo de la chica. La heroína se avergonzó de lo pervertido obsesivo que era Eirtain, porque obviamente no debería quejarse de esas cosas. Después también esperó a que Eirtain terminara sus preparativos y estuvo a punto de volverse loca cuando lo vio con el traje puesto. Lamentaba no poder expresar abiertamente su admiración por aquel hombre, pero le parecía que estaba dispuesta a dejarse cegar por la belleza de Eirtain. Finalmente, Eirtain condujo a la heroína detrás de él, explicándole que tenían que irse ya, y caminaron en silencio por los largos pasillos hasta que llegaron al vestíbulo. Justo antes de las puertas, Eirtain advirtió a Cornelia que no debía escuchar lo que decían las personas a su alrededor, pues la decisión final siempre sería suya. Entonces la cogió de la mano y la condujo al salón. También decidió hacer algunas puntualizaciones antes de que comenzara el acto. Explicó a los invitados que la muchacha que ahora estaba junto a él pronto sería su esposa. Y al ver la indignación a su alrededor, Cornelia se dio cuenta de que ahora habían comenzado los acontecimientos originales. La gente empezó a oponerse a esta decisión. El hombre no entendía esta decisión. Después de todo, él conocía a muchas damas nobles, pero a esta chica la veía por primera vez.
por lo que sospechaba que ni siquiera era de sangre noble. Los demás intentaron convencer al señor de que no sabían nada de Cornelia, que solo era una chica que se les apareció de repente. Especialmente, tampoco conocían la razón de su aparición ni su motivación. Pero esto enfureció a Ertain. Él miró al hombre con un desdén no disimulado, y entonces de tal mirada desdeñosa y la fuerte magia de Ertain, el hombre inmediatamente tosió sangre. El resto de los invitados comenzaron a ayudar al hombre. Ertain le sugirió que cuidara sus palabras. Ertain ya había dicho que la chica frente a ellos era su futura esposa, así que no podían hablar así de ella. De repente, Cornelia oyó la voz de un hombre y entonces recordó inmediatamente que en el original ese hombre era el primero que, aunque no la apoyaba, se comportaba con normalidad. El hombre admiraba a Ertain por traer a una chica a casa por primera vez. Este hombre se llamaba Revoid y era el padre de Ertain. Revoid también le explicó a su hijo que Ertain también debía entender a sus invitados. Hasta ayer todos pensaban que Ertain estaba prometido a Lady Rebecca y tampoco sabían quién era esta chica y no tenían idea de por qué Ertain había decidido casarse con ella. Pero Ertain les explicó tranquilamente que la razón era que se habían acostado juntos. El hombre se asombró de ello y no creyó que fuera una razón para casarse. Pero Ertain pensó lo contrario y les explicó que no sabía si Cornelia estaba ahora embarazada o no. Así que decidió casarse con ella para no correr riesgos. Y entonces Cornelia se sintió muy incómoda. Incluso cuando leyó esta escena en la novela, pensó que Ertain era un auténtico chiflado. Sin embargo, al verlo en persona, era más probable que sus declaraciones pudieran calificarse de auténtica locura. Miró alrededor a los invitados y vio sus miradas despectivas. Ni siquiera le habían pedido matrimonio todavía, así que intentaba averiguar cuál de ellos estaba loco. Revoid comprendía los motivos de su hijo y se daba cuenta de los riesgos, pero le preocupaba lo que pudiera hacer Ertain si la muchacha resultaba no estar embarazada. Estaba de acuerdo en que, si realmente estaba embarazada de Ertain, debería unirse a la familia ducal, pero podía no estarlo. Revoid pensó que Ertain se había precipitado en su decisión de casarse, pero explicó con calma a su padre que el tiempo lo diría. Revoid aconsejó a su hijo que pospusiera el matrimonio hasta que se confirmara el embarazo, y los demás invitados también estuvieron de acuerdo. El caballero se levantó de repente de su asiento y se disculpó por interrumpir la reunión familiar. Justificó que el acontecimiento era importante. Había una llamada del Palacio Imperial. Entonces, mirando a Ertain cuidadosamente, Cornelia recordó que con una llamada tan repentina del Palacio Imperial. En el original, Ertain dudó un poco, pero después dijo que se presentaría más tarde. Pues entonces pensó que si presentaba a Cornelia a su familia, habría hecho la parte más importante del asunto. La heroína creía que el tipo estaba realmente loco de sensibilidad, y por eso lo más probable es que entonces no contestara a la llamada, porque sentía los sentimientos de Cornelia, que estaba sentada sola en la sala de reuniones. Nadie podría haber imaginado que la situación podría acabar así. Pero esta vez Ertain comprendió con calma desde su asiento y le explicó que tenían que continuar la reunión por su cuenta. Cornelia pensó que le hubiera gustado irse con Ertain y cogerle de la mano, pero no fue así. Se marchó sin ella, dejándola sola en compañía de tantos ojos. Entonces, mirando a la heroína, la muchacha pidió la palabra para hablar de un tema muy importante. Creía que no se les había hablado lo suficiente de Cornelia, que había sido traída por el cabeza de familia. Todos los demás también apoyaron esta decisión. Todos los miembros de la familia presentes esperaban algún detalle, y delante de la chica había un bosque de manos que querían humillarla. La heroína empezó a pensar por dónde empezar su historia. En general, en este preciso momento, según la historia original, Cornelia no podía objetar nada cuando un montón de insultos caían sobre ella. Después de todo, la chica creció como huérfana, entre la gente común, y debe ser que la sola presencia en la sociedad de los nobles ya la asustaba. Así que Cornelia debió de sentirse confusa cuando Ertain anunció su matrimonio, pues era extraño que un ligue de una noche estuviera tan ansioso por legitimar su relación.
pero ahora la heroína tenía que concentrarse en resolver el problema. Una de las chicas sonrió socarronamente a Cornelia y le preguntó cómo se llamaba y por qué no había dado su apellido, sospechando que Cornelia era una plebeya anónima. Cornelia sonrió tranquilamente y explicó que la chica había acertado. Y entonces, la aristócrata empezó a interrogar a la heroína sobre a qué se dedicaban los padres de Cornelia. Y ella explicó tranquilamente que era huérfana. Entonces, uno de los chicos, sonriendo, empezó a preguntar a Cornelia por su vida ordinaria. Había oído que cuando las chicas del orfanato cumplen 12 años, salen a la calle a vender flores. Se preguntó hasta qué punto era cierto. También se preguntó qué probabilidades había de que su duque Ertain hubiera conseguido dejarla embarazada después de todo. Le preguntaron si la heroína había dejado de menstruar. También se preguntaron si la chica había tenido alguna relación antes de conocer a Ertain y si sabía que él era el cabeza de familia. También querían saber si sabía leer. Cornelia aceptó con calma los insultos disfrazados de preguntas. Pero cuando respondió con contención a las preguntas de todos los invitados, la noble solo sonrió, explicando que Cornelia debía de estar embarazada de otro hombre y que había mentido para convencer a Ertain de que el niño era el cabeza de familia. Entonces la sorprendida muchacha se dio cuenta de que la situación era mucho peor de lo que había imaginado, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Así que todos aquellos imbéciles solo tenían que esperar un poco a que ella los pusiera en su sitio. Cornelia explicó con calma a todos los presentes que las conclusiones de la señora eran fundamentalmente erróneas. La noble exigió entonces algún tipo de prueba, porque nadie creía las palabras de la plebeya. Cornelia se dio cuenta de que ahora la primera persona que hablaba delante de ella había cometido un gran error, pero no lo dejó escapar y le explicó que el embarazo podía confirmarse con una prueba mágica. La noble lo sabía, y entonces Cornelia le explicó que si se había quedado embarazada hacía 2 días, la prueba mágica debería dar negativo durante el mes siguiente. La aristócrata sinceramente no entendía por qué Cornelia seguía diciendo cosas tan obvias y pensó que la chica era una inculta. Pero ella le explicó que al cabo de una semana se haría una prueba de embarazo. Y mientras la sorprendida dama no entendía de qué estaba hablando, Cornelia le explicó que, como había dicho antes la noble dama, si hubiera tenido un hijo con otro hombre, la prueba ya debería haber mostrado que estaba embarazada. Por este motivo, Cornelia pidió que la propia dama pidiera a cualquier mago que le realizara una prueba de embarazo. Y si ya estaba embarazada, se arrodillaría ante todos ellos y recibiría su correspondiente castigo, y luego abandonaría la casa del duque. Pero si después de una semana la prueba no muestra que está embarazada, entonces la chica tendrá que hacerse responsable de sus palabras. Entonces la noble empezó a gritarle a Cornelia. No sé por qué tenía que asumir la responsabilidad, pero Cornelia pensó que debería avergonzarse de haber dicho semejante cosa, porque no solo era un insulto para ella, sino también para el señor Ertain. La noble no entendía lo que decía, pero Cornelia repitió sus propias palabras de que la heroína se había quedado embarazada de otro hombre y había mentido para apoderarse del duque. De estas palabras se desprendía que la aristócrata pensaba que el jefe de la casa era muy imprudente si se dejaba engañar por una mentira tan evidente. También era obvio que la señora pensaba que Ertain era un loco insensato por hacer de su esposa una plebeya mendiga y despreciable de un orfanato. La asustada muchacha intentó explicar que no quería decir eso, pero no importaba. Cornelia le explicó que si la muchacha tenía algo que decir ahora, entonces debía hacerlo, no delante de ella, sino delante de Ertain, porque como la señora había dicho antes, Cornelia no era más que una plebeya huérfana, y ella era una forastera, así que obviamente no podía discutir las palabras de una persona decente. Y también recordó que la persona que había sido insultada por esa chica no era ella, sino el señor Ertain, por lo que le correspondía a él decidir su destino. Y entonces Cornelia miró a la chica y quiso que viniera a confesarle a Ertain que la había insultado y que intentara explicarle las razones de todas sus acusaciones. Entonces la asustada muchacha se sentó inmediatamente en su sitio,
Y Cornelia, satisfecha de su comportamiento, miró a los demás aristócratas con una sonrisa, preguntando quién más deseaba hablar contra ella. Le pareció que los demás tenían muchas preguntas para ella y había estado esperando una oportunidad para hablar, pero al final todos se sintieron evidentemente incómodos. Entonces Cornelia pensó en el hecho de que no recordaba la cara de la persona que la había acusado específicamente de gestar un hijo de otro hombre. Pero al mirar alrededor de la sala y hacer que todos los demás se estremecieran de miedo, se dio cuenta de que nadie lo admitiría. Entonces, Revoid preguntó a los presentes si estaban de acuerdo con la decisión de la heroína de dar por terminada la reunión, y todos inclinaron la cabeza y aceptaron hacerlo. Cornelia pasó tranquilamente para abandonar la sala, pero en el último momento se volvió hacia la dama y le recordó que esperaría ser examinada por el mago de su elección. Y se despidió. Después de aquel día, los acontecimientos en la vida de la heroína se habían calmado un poco. Ahora se encontraba en el camerino y reflexionaba sobre lo sucedido. La heroína se alegraba de no haberse callado en aquella situación, pero le molestaba que en la historia original Cornelia no hubiera presionado a aquellas personas que le caían tan mal, lo que significaba que nuevos ataques de los aristócratas serían aún más duros. Aún así, pensó que su debut entre los aristócratas había sido muy exitoso, y en ese caso debía darse un gusto. Llamó a una de las criadas, que preguntó entusiasmada a su ama por qué la habían llamado y en qué podía serle útil. Cornelia pidió a la muchacha que le trajera unos dulces para el té y algunos libros por si se aburría. Y luego empezó a preguntar qué libros le gustaban más a la muchacha, pero Cornelia solo sonrió socarronamente, asustando a la criada. Finalmente, mientras esperaba en silencio junto a la mesa, la criada trajo por fin los libros que Cornelia había pedido. Eran libros del género de novelas de amor. Uno era una princesa llorando bajo la espada de un caballero, y también una noche de poción de amor de una bruja. Y al mirar sus portadas, Cornelia se dio cuenta de que se debía a sí misma leer estos libros lo antes posible. La novela Trampa del Tiempo decía que estas ediciones en particular eran increíblemente vulgares. Pero eso no era lo más importante. Como regalo para sí misma, Cornelia también pidió un libro sobre la teoría de la construcción de un círculo mágico. Sabía que Cornelia tenía un poco de poder mágico, así que quería convertirse en hechicera. Pero primero empezó con los libros que mostraban la sensibilidad femenina. Leyéndolos, la niña se dio cuenta de que era realmente muy trágico, interesante y fascinante. Y solo una escena en la que un caballero conquista a una princesa le llevó más de 30 páginas. Y justo después de esta descripción terminó la novela. Pero de repente, al mirar alrededor de la habitación, la heroína se fijó en Ertain, que se inclinó hacia ella y le preguntó qué estaba leyendo. Evidentemente, Cornelia no esperaba que alguien invadiera su intimidad de ese modo, y preguntó torpemente al tipo cuando se acercó y trató de esconder la quina. Él se dio cuenta y entonces cogió con destreza el libro que Cornelia quería esconder tan desesperadamente. Leyó un par de líneas y le explicó que nunca se había dado cuenta de que a Cornelia le excitaran esas cosas. De hecho, la muchacha estaba ahora abrumada por el deseo, pero debía ser paciente hasta que ocurriera una cosa. Así que cogió el libro y empezó a preguntar a Ertain si había terminado sus asuntos con el Palacio Imperial. Ertain le aseguró a la muchacha que todo estaba bien, y ella, de alguna manera, contuvo la risa, pues sabía la razón por la que Ertain había sido convocado al Palacio Imperial. Entonces Ertain comenzó a preguntarle a Cornelia cómo había ido la reunión, pero ella solo sonrió socarronamente, dándose cuenta de que esa pregunta no debería habérsela hecho a ella, sino a esos bastardos insensibles que la habían atacado. No era más que una plebeya huérfana que se había retrasado en el pago de su fianza, y sin embargo, de repente se encontraba en compañía de descendientes de aristócratas, por lo que era poco probable que cualquiera de los implicados tuviera una buena impresión de ella. Por supuesto, cualquier otra persona se habría dado cuenta de que lo que ocurría en aquella habitación era bastante obvio. Pero de su señor, que carecía de sentido común cuando se trataba de relaciones,
Sería extraño esperar pensamientos adecuados sobre el asunto. Airtain explicó el conocimiento diciendo que creía necesario que Cornelia se familiarizara con las personas con las que se separaría en el futuro. Pero esto solo hizo que Cornelia se enfadara, porque el tipo aún no se le había declarado, así que tales palabras sonaban insanamente extrañas viniendo de él. Pero aún así, ella sonrió y explicó que no quería relacionarse con ellos de ninguna manera. Airtain se sorprendió al oír esto y empezó a preguntarle a Cornelia por qué había tomado tal decisión. De hecho, la historia original tenía exactamente la misma situación. Cornelia también estaba deprimida por los insultos que le llovían en esta reunión. Ese día, la Cornelia original, conteniendo a duras penas las lágrimas, explicó a Airtainum que no quería volver a ver a esa gente. Desconcertado por estas palabras, Airtainum decidió ponerse en contacto con el hombre que había estado en la reunión, y éste le explicó que lo más probable era que Cornelia se sintiera incómoda en un lugar nuevo con desconocidos. Y como suele ocurrir, simplemente estaba asustada, sobre todo porque era una niña sin padres y había crecido en una nación sencilla, por lo que probablemente no había tenido muchos encuentros con aristócratas. Por eso el hombre le pidió a Airtain que no se preocupara tanto, ya que él se encargaría de la comodidad de la muchacha en el futuro. Airtain creyó estas falsas palabras y olvidó el incidente. Pero cuando ahora la heroína piensa en el hecho de que esta situación no estaba bajo su poder, no estaba satisfecha con ello. Así que preguntó directamente por qué Airtain piensa que debe seguir viendo a estas personas. Porque si después de un mes la prueba muestra que no está embarazada, entonces no tiene razón para quedarse en su casa. Así que, hasta entonces, no tiene necesidad de ver a esas personas. Sobre todo, iba a hacerse la prueba de embarazo dentro de una semana. Pero Airtain no se dio cuenta de la tontería que era, porque la propia chica y los otros médicos creían que era necesario que pasara un mes antes de que se pudiera confirmar el embarazo. Y antes de eso, también era necesario someterse a un examen. Cornelia explicó con calma que ese examen era necesario para ver si Airtain era el futuro padre del niño. Entonces él miró furioso a la chica y le preguntó cómo era posible que estuviera embarazada de otro hombre. Al fin y al cabo, él creía que era la primera pareja de Cornelia. La heroína explicó que, fuera cual fuera la verdad, había gente que solo se calmaría cuando supiera la verdad y obtuviera confirmación de sus palabras. Pero Airtain se enfureció ante estas palabras y exigió una explicación sobre quién se había atrevido a decirle semejante cosa en primer lugar. Cornelia se asombró de lo cruel que era este tipo cuando se trataba de ella. Por supuesto que sería divertido si ella dijera todos los nombres de estas personas, pero como Airtain había descubierto el problema por su cuenta, podría haber consecuencias aún más desagradables si ahora ella recordaba y decía los nombres de estas personas. Así que esta vez tendría que mentir, y le explicó al tipo que no recordaba los nombres ni las caras de las personas que estaban allí. Pero como le habían pedido una prueba de embarazo, Airtain averiguaría por sí misma en unos días de quién se trataba exactamente. Pero Airtain pensó que no hacía falta la prueba y prometió que Cornelia no volvería a ver al hombre que la había insultado. No solo había prometido deshacerse de ese hombre, sino que también había jurado por su honor. Contemplando a un tipo tan decidido, Cornelia se moría de ganas de ver cómo se desarrollaba realmente todo este enfrentamiento. Era Airtain, en el original, el que causaba mucho dolor a Cornelia, debido a sus pensamientos y decisiones demasiado racionales. Y su comportamiento en tales situaciones mostraba sus verdaderos colores. Pero ahora la heroína se sentía feliz estando cerca del tipo y empujándolo a cambiar y a dejar de ser tan ingenuo en algunos momentos. Airtain le estaba explicando a la chica que ellos también tenían cosas que discutir. Pero ahora, él sentía que era necesario ir a arreglar algunos asuntos con los aristócratas. Y se inclinó hacia ella y le susurró al oído que seguramente mañana hablarían del contenido del libro que ella estaba leyendo y que él quería por fin pasar un buen rato con Cornelia y tal vez estar lejos de su casa. Acto seguido, besó a la muchacha suavemente en la oreja y le explicó que tenía mucho que hacer hoy, por lo que le pidió que descansara a su gusto hasta que él regresara.
En cuanto las puertas se cerraron tras Airtain, Cornelia se agarró inmediatamente la oreja sonrojada, dándose cuenta de que incluso las insinuaciones más inocentes de Airtain se estaban convirtiendo en las escenas más eróticas de su mente. Pero ahora que la heroína había satisfecho plenamente su necesidad de aventuras amorosas, decidió que había llegado el momento de entrar en la nueva vida y empezar a estudiar la teoría de la magia. Cornelia tenía habilidades mágicas por naturaleza. Aunque su cantidad fuera un poco mayor que la de una persona normal, había que saber utilizar eficazmente incluso las más pequeñas porciones de su talento. El problema era que uno debía disponer sabiamente de sus habilidades y distribuir competentemente su fuerza. Pero incluso la información que Cornelia intentó aprender no la digirió muy bien. Aunque se metió en el cuerpo de Cornelia y recibió una parte de sus recuerdos, no obtuvo todos los conocimientos que tenía la chica. Sobre todo le faltaban recuerdos que tuvieran algo que ver con la magia. Pero la última vez que tuvo la mala suerte de encontrarse con Jeffrey, consiguió recordar algo. Recordó su nombre, y aunque no fue de inmediato, significa que la memoria está volviendo poco a poco. La heroína supuso que los recuerdos ocultos volverían cuando Cornelia se encontrara en situaciones familiares, así que decidió que podría recordar cómo usar la magia si empezaba a aprender algo sobre ella. Y aunque sonaba muy lógico, estaba confusa por el hecho de que no podía hacer nada. Al fin y al cabo, incluso los nombres de los hechizos eran demasiado complicados e incomprensibles. Así que empezó a leer el primer capítulo. Se trataba de maximizar la eficacia de la magia, utilizando el fenómeno de la ósmosis inversa. O había otro capítulo que detallaba la pérdida y conservación de la magia en el punto de inflexión. Cornelia no entendía de qué iban todas esas tonterías y no sabía de qué se trataba. Y entonces se preguntó si la magia no era lo más adecuado para ella. Pero aún así, Cornelia decidió que no podía rendirse tan fácilmente. Ahora necesitaba abrir el libro y mirar rápidamente en diagonal la primera página para entender al menos algo. Pero aunque Cornelia no entienda nada, no ha perdido nada por haber leído el libro. La heroína pasó varias horas leyendo la teoría de la magia y acabó dándose cuenta de que, aparentemente, estaba bien rendirse a veces. Sentía que no había forma alguna de que pudiera hacer amigos con la teoría de la magia. También tenía la sensación de que en este estúpido mundo la ciencia lo dominaba todo, aunque antes había pensado que la magia era más intuitiva. Cornelia también se preguntó si podría despertar su memoria leyendo lo que no sabía. Pero, por desgracia, no funcionó, y al levantarse de la mesa, la frustrada heroína se dio cuenta de que ahora tenía que aprender algunas nociones básicas de la ciencia de este mundo en libros sencillos, y luego intentar aprender magia de nuevo. Así que ya tumbada en la cama, Cornelia recordó qué otros libros se mencionaban en la novela Trampa del Tiempo. Pero cuando la muchacha se quedó dormida, de repente la despertaron bruscamente, obligándola a levantarse. Entonces, mirándola con una sonrisa socarrona, la pequeña elfa se alegró de que la lectora elegida se hubiera despertado por fin, pues había llegado la hora de su primer regalo. Al principio Cornelia intentó darse cuenta de quién tenía delante, pero luego no pudo soportar los gritos furiosos de la criatura. Al recordar su primer día en este mundo, Cornelia también recordó la voz que había oído, una voz que se dirigía a ella como lectora. Y entonces la niña adivinó que aquella criatura era la voz que estaba en su cabeza. El elfo le explicó con una sonrisa que era así. Estaba preocupado por cómo iría la adaptación de la chica a este mundo, así que le escribió algunas notas. Luego, calmada, la heroína preguntó sobre dónde estaban ahora. Como parecía que ahora estaban en el espacio dentro de su sueño. Este elfo había llegado para ayudar a su especial lectora a disfrutar de su tiempo atrapada en la vida. Así que había preparado algunos regalos especiales para su invitada. Cornelia se preguntó cuáles eran esos regalos especiales, y entonces el duende extendió el dedo, explicando a la lectora que ahora debían tocarse las yemas de los dedos, como en la película La creación de Adán, o como en la película Aliens, para que él le diera la información necesaria. En cuanto se tocaron, todo a su alrededor brilló intensamente. Y entonces Cornelia recordó que había experimentado sensaciones parecidas cuando estaba en este mundo. Era como si la tinta dejara caer letras en su cerebro,
y poco a poco las letras llenaran su cerebro de palabras. El pequeño elfo le explicó entonces que ayudaría a la niña a aceptar plenamente los recuerdos de la Cornelia original. Por supuesto, no sería capaz de recordarlo todo a la vez, porque recibir el regalo especial constaba de varias etapas. El primer regalo era el conocimiento de la magia de Cornelia. Como solo era la primera parte, tenía que empezar por intentar aceptar la experiencia. A partir de entonces, tendría que pagar el precio de cada regalo. Cornelia no se preocupó por eso, solo pensó en el hecho de que recibiría el conocimiento de magia de la chica, porque con este regalo sería capaz de usar hechizos. Así que la heroína explicó felizmente que estaba lista para recibir este regalo. Y entonces, sonriendo, la elfa le explicó que en ese caso, para despertar todos sus conocimientos, tenían que venir al entrenamiento. Entonces, a su alrededor, había muebles nuevos que cayeron literalmente de la nada, lo que asustó mucho a Cornelia. Luego miró emocionada alrededor de la mesa y no podía creer que con entrenamiento el elfo se refiriera a un entrenamiento realmente ordinario, porque ella esperaba que él se limitara a cargar en su cabeza los conocimientos necesarios. El elfo se dio cuenta de que, efectivamente, los humanos eran muy perezosos, pero no pensó tanto. Después decidió empezar a enseñar a la chica con el primer capítulo de la teoría de las fórmulas mágicas. También le explicó que Cornelia ya había aceptado el regalo, por lo que era imposible rechazarlo, y que solo dependía de ella cuándo podría abandonar aquel lugar. Como resultado, la muchacha empezó a gastar litros de tinta. Cornelia de vez en cuando derivaba nuevos símbolos y fórmulas. Según el elfo, la relación entre el tiempo del mundo real y el del sueño era de aproximadamente 1:60. Es decir, 1 hora en un sueño equivale a 1 minuto en la realidad. Si duerme 8 horas, estará aquí unos 20 días, lo que significa que tendrá que sufrir en este lugar durante 20 días. A pesar de que solo su cuerpo espiritual estaba aquí, todavía estaba muy cansada. Ni siquiera tuvieron un descanso para dormir o comer. Además, Elfo había quitado la cama y todo lo demás de su habitación improvisada, explicando que mientras ella estaba en el proceso de aprendizaje, la cama solo la distraería, sobre todo porque la cama no era necesaria. Después de eso, la elfa empezó a regañarla porque Cornelia escribía demasiado despacio y tenía que esforzarse más. Pero ella le explicó que simplemente aún no había tenido tiempo de entender las nuevas fórmulas. La elfa se asombró de que la niña tardara tanto en memorizar cosas tan obvias. Cornelia se sintió un poco decepcionada de que la presionaran tanto. Pero el elfo también especificó que Cornelia dormiría más o menos tiempo en el mundo real, lo que dependía del tiempo que llevara allí. Y le pareció que Cornelia estaría encantada de pasar 1 año o así con él. Al final, después de 30 días, por fin terminaron todo, y en 30 días, el protagonista consiguió aprender las bases de la teoría de la magia, por lo que el elfo estaba loco de contento, considerándose un excelente profesor. Luego, agradeciéndole su esfuerzo, el duende le explicó que Cornelia recibiría su próximo regalo dentro de 5 días. Sería entonces cuando volverían a verse. Después se despidió de ella. Y de repente, abriendo los ojos, Cornelia despertó por fin de su sueño. Un frío escalofrío recorrió su rostro y su respiración se entrecortó con fuerza. Se dio cuenta de que este entrenamiento express era realmente muy duro para su cuerpo. Pero cuando abrió los ojos y miró a su alrededor, vio que Earthane había estado sentado junto a su cama todo este tiempo. Le explicó con calma que probablemente la niña tenía pesadillas. Se sentó suavemente en su cama y la abrazó, explicándole que debía calmarse, porque solo era un mal sueño y ya había pasado. El chico se culpó a sí mismo, porque lo más probable era que Cornelia se sintiera peor porque él no estaba. La heroína se sintió increíble en los brazos del duque, porque ahora se sentía tan tranquila, como si la consolara un viejo amigo. Y no era más que un hombre al que había conocido hacía un par de días. Y aunque no eran más que las habituales palabras de apoyo de un hombre que antes había molestado a Cornelia constantemente, fue en ese preciso momento cuando, por alguna razón, se sintió increíblemente cómoda y se dio cuenta de que lo más probable era que se debiera a ese malvado elfo que había sido rociado con wasabi.
Al final, por mucho que Cornelia discutiera consigo misma, se dio cuenta de que la forma más fácil de explicar sus sentimientos era que estaba conmovida por las palabras de aquel pavo calculador, pero no porque Airtain fuera simpático. Era solo porque lo había estado pasando muy mal estos últimos días, a pesar de que, según los demás, ella solo estaba durmiendo. Airtain explicó entonces que mientras la chica había estado durmiendo, él había llamado a un médico que pensó que había estado sobrecargada física y mentalmente, por lo que había caído en un profundo sueño. Y mirando a Cornelia, quiso saber cómo se sentía y si debían llamar a un médico. Pero ella explicó que todo estaba bien y se acurrucó más cerca del chico. De hecho, disfrutar de tan maravillosa compañía y del cálido abrazo de Airtain fue la mejor medicina para la agotada heroína. Airtain se dio cuenta de que debía de ser muy duro para ella estar en el castillo y decidió que debería ser más cortés en el futuro. Airtain lamentó no haber pensado en ello de inmediato. Cornelia estaba asombrada de lo mucho que le importaba al tipo que ella hubiera dormido durante mucho tiempo, sobre todo que siguiera diciéndole palabras tan extrañas y poco características. Pero de repente también Airtain le explicó que la chica que había insultado a Cornelia había sido desterrada de su familia. Cornelia se quedó estupefacta al oírlo, pero se alegró de que la chica, cuyo nombre no se mencionaba ni una sola vez en la novela, desapareciera tan silenciosamente como había aparecido. Y la heroína acabó demostrando a todos los demás aristócratas que no debía ser tratada así. Pero el tipo explicó que, aunque ahora la heroína se sintiera un poco incómoda, seguía esperando un lugar especial en su familia. Y decidió que, si Cornelia se sentía mejor, definitivamente la acompañaría para mostrarle y contarle todo. Cornelia estaba muy preocupada, porque se trataba de un giro argumental que no aparecía en la novela original. Así que le dijo a Airtain que quería averiguar de qué lugar especial hablaba, pero el chico le prometió que se lo contaría todo cuando llegara el momento. La chica sabía que tales sorpresas no eran en absoluto características de Airtain, pues era un hombre más frío, y sintió una extraña atracción. Así que se vio obligada a averiguar cuál era ese lugar especial. Así que avergonzada explicó que aún estaba intranquila por el incidente de ayer, y por eso se sentiría mucho mejor si escuchaba algo agradable, y pidió que Airtain le diera al menos una pequeña pista para adivinar cuál era ese lugar especial. Entonces, mirando la reacción de un confundido Airtain, la heroína no se dio cuenta que al parecer su plan había funcionado y había logrado confundirlo, por lo que esperaba su reacción. Airtain le explicó que tenían planeada una cena formal para esta noche. La heroína no entendía de qué estaban hablando, y Airtain le dijo que se trataba de una reunión en la que estarían presentes todos los ancianos de una familia. Entonces la chica se dio cuenta de dónde estaba el truco, y Airtain le explicó que todos estaban muy apenados por lo que le había pasado a Cornelia, y por eso querían disculparse en persona. Aquello solo hizo reír a la muchacha, porque no había ni una sola explicación lógica para su comportamiento. Tampoco había ninguna razón para el repentino deseo de disculparse ante una plebeya. Se dio cuenta de que los aristócratas probablemente los estaban observando a ella y a Airtain, y también querrían descubrir en secreto sus debilidades. La heroína también recordó que la cena con los miembros mayores de la familia apenas había sido mencionada en el original y que la descripción no tenía muchos detalles. Así que trató de imaginar cómo sucederían las cosas. La heroína le explicó a Airtain que era realmente una gran noticia y se alegró de haber podido hacer feliz a la chica con la noticia. La heroína le explicó que estaba impaciente por conocer a toda esa gente, pero Airtain le pidió a Cornelia que fingiera que aún no sabía nada, porque se suponía que era una sorpresa. Ella accedió a hacerlo, tras lo cual volvió a abrazar a Airtain, y mientras el muchacho la calentaba entre sus brazos, la muchacha pensó en aquella gente horrible y en el hecho de que, al parecer, no habían tenido bastante con los insultos de ayer, pero decidió demostrar de lo que era realmente capaz. Entonces, al notar que el humor de Cornelia había mejorado un poco, Airtain dijo que quería hablar de algo, concretamente de los libros que ella había estado leyendo.
Entonces le preguntó si tenía fantasías secretas y si quería hacer lo que estaba escrito en el libro fuera de casa. También le explicó que, mientras estuviera con Cornelia, no le importaban sus fantasías, porque podían hacer cualquier cosa y bastaba con que ella lo deseara, porque él ya estaba preparado. Así que volviendo el rostro de la chica hacia el suyo, le preguntó si quería pasar la noche con él. Entonces Cornelia se preparó mentalmente para llorar, de no entender por qué el autor había hecho a aquel tipo tan asesinamente atractivo, porque la heroína simplemente no podía resistirse. Pero tenía que pensar en la historia original y en su plan. Quería olvidarse de todo y disfrutar de ese maravilloso tiempo juntos. Pero eso sería muy imprudente y peligroso. De hecho, si ocurría algo y cambiaba demasiado la historia original, Cornelia podría enfrentarse a problemas mortales. Así que decidió ser paciente durante un tiempo hasta que se sintiera segura. Por eso le explicó al chico que ahora mismo aún no estaba preparada para eso. Entonces él dejó de insistir inmediatamente y dejó marchar a la chica, levantándose para vestirse. Se dio cuenta de que estaba exigiendo demasiado a la persona que hacía poco había intentado escapar de él. Decidió marcharse y dejar a la muchacha en paz, y le pidió que descansara bien. Y luego, mirando la figura que se alejaba del muchacho, Cornelia sintió una gran irritación por no poder hacer lo que deseaba. Le resultaba aún más duro ver cómo hería al muchacho con sus negativas, pues ella misma habría accedido de buena gana. Pero al final decidió vengarse de Earthane por lo atractivo que era. Después de eso se levantó y se dirigió a la mesa, decidiendo leer los libros que tanto le gustaban antes de su siesta de 30 días. La heroína quería relajarse un poco y prepararse mentalmente para la cena, pero entonces vio entre sus novelas la teoría de la construcción de un círculo mágico, un libro que había olvidado por completo. Así que la elección del libro era obvia, pero le preocupaba la eficacia del entrenamiento del elfo verde. Pero al final, cuando abrió la primera página y empezó a leerlo, descubrió que entendía absolutamente todo lo que estaba escrito y se dio cuenta de que su tormento y su duro trabajo en el sueño claramente no habían sido en vano. También de repente su cabeza pareció empezar a inundarse de recuerdos, pensamientos y sentimientos de la Cornelia original. La Cornelia original sabía que tenía pocas habilidades mágicas y por eso estaba muy triste. También volvió el recuerdo de aquellos días en que la niña fue abandonada por sus padres y así, agarrando el hilo apenas perceptible de su talento para la magia, Cornelia entrenó y experimentó continuamente. La heroína no se daba cuenta de lo duro que era para la niña, y justo ahora veía la parte que no se describía en la novela, aunque tal vez sí estaba descrita, pero por alguna razón la heroína no le prestó atención, como si solo se tratara de un conjunto de letras. Pero ahora se había convertido en sus propios recuerdos y sentimientos. Era una sensación muy extraña, aunque no todos los recuerdos eran malos. La heroína colocó la mano sobre su pecho agitado y se tapó los ojos durante un segundo. Tal gesto era un cierto homenaje al verdadero dueño de este cuerpo. La heroína se tomó un momento para darse cuenta de que al final, cuando todo hubiera terminado, Cornelia podría ser feliz. La heroína también se dio cuenta de que ahora podía usar la magia y quiso intentar concentrar su magia dentro de su cuerpo, porque tenía una pequeña cantidad de magia, pero aún la tenía. Así que necesitaba reunirla y hacer que obedeciera a su voluntad. La heroína decidió ver qué tipo de magia poseía la heroína de la novela. Las habilidades mágicas de Cornelia eran pequeñas y, por lo tanto, no podía utilizar la magia de tal forma que el efecto fuera claramente visible. Por lo tanto, para poder utilizar toda la magia, la heroína necesitaba utilizar algo como círculos mágicos o pociones, y usarlos requería una cuidadosa preparación. La heroína se dio cuenta de que el tipo de magia que usaba Cornelia era lo suficientemente bueno para ella. También se alegró de que ahora pudiera levantar cosas tan pesadas como volúmenes de libros con un solo dedo. La Cornelia original tenía la magia de fortalecer su propio cuerpo. Es solo una habilidad mágica débil que hace que los dedos sean más fuertes. Pero aunque solo podía utilizar el don en su vida cotidiana, su ayuda ya hacía más feliz a Cornelia. También ahora. Después de probar un poco sus habilidades,
La chica decidió prepararse para la cena formal y para ello recordó cómo había ido la cena original. La chica pasó un rato más leyendo libros y pensando hasta que fue molestada por una criada que le dijo que era hora de prepararse para la cena. Cornelia no discutió y fue enseguida a vestirse. Después se probó un vestido y fue al encuentro de Ertain. Entonces, colocando suavemente su mano en la palma del hombre, Cornelia se dio cuenta de que estaba a punto de acudir a las fuerzas del mal que le impedían llevar una vida virtuosa. En cuanto entraron cogidos de la mano, los invitados encabezados por Revoid ya estaban sentados en la mesa frente a ellos. Entonces, Ertain saludó primero a los invitados, tras lo cual Cornelia hizo lo mismo. La muchacha comenzó a mirar alrededor las caras ya familiares de estas personas. El primero de ellos era el padre de Ertain, Revoid. A los 4 restantes la muchacha los había visto en la reunión, pero aún no sabía sus nombres. Se fijó en una mujer que era la única que no había entendido la mano durante la discusión de ayer y no hizo ninguna pregunta. Cuando todos estuvieron sentados, Ertain se preguntó por la presencia del señor Larnaca, pero el hombre cuyo nombre desconocía la joven le explicó que tenía asuntos urgentes que atender. Ertain se dio cuenta entonces de que solo quedaba una persona a la que esperar, Mistress Elgina, y entonces todos estarían reunidos. Pero uno de los hombres explicó tranquilamente a Ertain que esta aristócrata ni siquiera asiste nunca a las reuniones, por lo que era poco probable que decidiera presentarse en este lugar. Pero todos ignoraron sus palabras. Y Revoid sonrió y miró a Cornelia, explicándole que, aunque se habían visto ayer, aún no se había presentado, y le explicó quién era. Entonces Cornelia, fingiendo estar avergonzada, también se presentó. Los aristócratas empezaron a hablar, explicando que se habían reunido para disculparse por los sucesos del día anterior. El primero en disculparse fue un hombre que lamentaba no haber podido hablar cuando la aristocracia había faltado al respeto a Cornelia. Y el otro hombre también estuvo de acuerdo con su compañero, explicando que no debería haberse callado en ese momento. Pero no quiso involucrarse cuando las jóvenes se enzarzaron en una conversación tan agria, para que después no hubiera rencores ni malentendidos entre ellas. Y todos querían resolver sus problemas y malentendidos aquí y ahora. Y entonces, mirando a su alrededor, Cornelia se dio cuenta de que la solución a todo era increíblemente sencilla. Así que sonrió y preguntó qué era exactamente lo que consideraban un malentendido. Inmediatamente, todos empezaron a mirarse con tensión, sin esperarse una pregunta así. Pero Cornelia la Bella recordó las palabras de cada uno de estos hombres. Y estos hombres permanecieron en silencio mientras observaban los ataques e insultos contra ella. Era ridículo para la heroína escuchar que estos hombres pensaban que lo que había ocurrido era un malentendido. Cornelia no podía entender si parecía tan tonta como para dar la impresión de una muchacha que creería tales excusas insensatas. Pero desgraciadamente, aún no había llegado el momento de su triunfo. Solo han pasado 3 días desde que llegó al castillo y aún no ha encontrado gente en la que pueda confiar. E incluso la tierra podría rechazarla en cualquier momento, por mucho que intente evitarlo. Así que Cornelia les explicó sonriente que los aristócratas debían haberse equivocado en algo, pues definitivamente no se trataba de un malentendido, y ella sintió sincera gratitud por todo lo contrario. Al fin y al cabo, habían sido testigos de los insultos que ella y Ertain habían recibido durante la reunión. Entonces, aprovechando la oportunidad, los hombres explicaron que, efectivamente, habían ideado ese plan y querían ser testigos de los juicios equivocados. Y ahora los hombres por fin entendían por qué a su jefe de casa le gustaba tanto Cornelia, pues a diferencia de las otras damas, ella era locamente enseñable e inteligente. Cornelia estaba locamente molesta por todo esto. No quería estar aquí, pero se dio cuenta de que ahora estaba dando un paso atrás para poder huir. Cornelia se dio cuenta de que antes de deshacerse de ella, estos viejos fingirían arrepentirse de sus actos, así que tuvo que mostrar su actitud arrogante hacia ellos. Pero, de repente, la criada trajo unos platos que tenían un aspecto increíblemente agradable. Entonces, cogiendo un tenedor, Cornelia empezó a comérselos, pero el hombre la corrigió,
explicándole que debía comerse de forma un poco diferente, porque esos platos se comen con las manos. Cornelia le siguió el juego y les agradeció su preocupación. Después de eso, los hombres empezaron a enseñarle de todo. Se burlaron de la niña y empezaron a decirle que no comía bien, porque tenía que usar el tenedor de la ensalada que estaba a su lado. Aunque fingían preocuparse por Cornelia, era una burla descarada. Entonces el hombre explicó que a una chica como Cornelia, que no estaba acostumbrada a las normas aristocráticas, le costaría mucho acostumbrarse y tendría que aprender mucho. La heroína se dio cuenta de que, como estos ancianos ahora consideraban apropiadas sus instrucciones, las cosas no iban tan mal como en la trampa del tiempo original. Pero la verdadera Cornelia, preocupada por las incesantes críticas, dejó caer el tenedor varias veces y derramó agua. Acabó vomitando la comida en la bañera a pesar de que apenas había comido. Y entonces el distraído Ertain ni siquiera se dio cuenta de que la chica con la que estaba a punto de casarse había sido insultada. Lo único que dijo fue que se aseguraría de nombrar a algún tutor.